Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Nuevas Perspectivas. ¿Consideras que el arte debería innovarse? Evoluciona constantemente, eso no se puede negar. La cuestión está en si debería. Si se establecen parámetros y guías para crear una obra maestra, no tiene caso hacer algo distinto. Si sabes que desviarte de esa fórmula dará como resultado un trabajo incorrecto. Creo que el ejemplo más presente de esto es la música. No es raro escuchar comentarios sobre cómo cada nueva canción exitosa es mala. Creo que la palabra es errónea, pero así es como suele describirse. En lo personal, supongo que al decir eso la gente se refiere a incorrecta. Al menos la gente educada en el tema, claro. No quienes la rechazan solo porque es algo nuevo. Por supuesto, decir algo como esa canción es incorrecta, suena ridículo. Entonces es más sencillo decir que algún tipo de arte es malo solo porque sale de la fórmula establecida. Eso significa otro problema. Imagina que todo el arte siguiera las reglas establecidas para él. Si toda la música fuese considerada buena, si todas las pinturas siguieran algún parámetro específico y todos los libros siguieran, por ejemplo, el camino del héroe, o alguna otra estructura que se supone es correcta para contar una historia, ¿sería mejor? Quizás sí. No tenemos manera de saberlo. No obstante, lo dudo. Creo que se ha demostrado en incontables ocasiones que lo nuevo no es necesariamente malo. Por más que se pueda considerar así por las personas educadas en sus temas, volvamos al ejemplo de la música. Muchas personas dicen que la música actual es basura, y todo era mejor en, por ejemplo, los 80s, con las bandas de rock de la época y no la mala música de hoy. Sin embargo, en esa época mucha gente decía lo mismo, haciendo referencias a artistas como The Beatles y como esa sí era buena música. Y lo mismo pasó cuando surgieron los Beatles. Y de esa manera podemos regresar y ver cómo la historia se repite hasta puntos sin registro. Es imposible saber cuándo comenzó esto. Pero hoy quiero contarte un ejemplo que considero pasado por alto en la actualidad. Obviamente no es la primera vez que algún artista hizo algo fuera de lo común, pero es un caso que me gusta bastante. Por eso, hoy quiero contarte la historia de una persona que creó obras de arte poco común hoy día. En su tiempo raras, pero parte de todo un movimiento que considero el mayor ejemplo de ese rechazo al arte nuevo, como acabo de mencionar. Un movimiento que le dio nueva vida al arte en general y un artista en específico que hasta el día de hoy ha sido una enorme influencia para todos los tipos de arte, clásico y moderno, desde la escultura en su totalidad hasta la más inútil de las tortugas ninja. Esta es la historia de Donatello. Este episodio contendrá datos sobre la vida y obra del escultor mencionado, uno de los pioneros del movimiento artístico más reconocido hasta la fecha, así como influencia para distintos estilos nacidos durante y después del Renacimiento. Claro que no hay un solo Renacimiento, pero entre todos existe una etapa específica que es la más reconocida, más allá de artes y disciplinas. Sin embargo, al ser Donatello considerado el padre de la escultura, al menos en lo que a esta etapa concierne, hablaremos de este Renacimiento comúnmente referido para simplificar el tema. De cualquier modo, conozcas el nombre, la obra o cualquier cosa sobre Donatello, o no, espero disfrutes este episodio y el relato de uno de los artistas más importantes de la historia, aunque sea en una de las artes más ignoradas por el público actual. El 13 de diciembre de 1466 murió Donato di Niccolo di Beto Bardi, mejor conocido como Donatello. Nacido en Florencia alrededor del año 1386, aunque la fecha exacta es desconocida. Desde joven se le vio ejerciendo el oficio de escultor. Hay datos de 1407 que lo ubican en el taller de la Catedral de Florencia, para la cual realizaría una serie de estatuas. Su localidad vivía la llegada al poder de una nueva élite, de la cual formaban parte banqueros y comerciantes, lo cual eventualmente convertiría a la ciudad toscana en una capital para artistas, siendo un punto de inflexión en el arte para muchos, incluido él, el padre de la escultura renacentista. Sus primeros años son bastante desconocidos, y aquello que se conoce es principalmente gracias a la obra de Giorgio Vasari,
las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. Entre los datos que se encuentran en esta obra está la razón de su apodo Donatello, el cual fungía como diminutivo en razón de su carácter refinado y elegante. Creció en una familia humilde de cardadores de lana, pero desde joven tuvo un gran golpe de suerte, cuando una familia de la aristocracia florentina, los Martelli, lo tomaron bajo su protección. Se encargaron de su educación y Roberto Martelli, un hijo de la familia, se convirtió en su mecenas más adelante. También se formó con Lorenzo Ghiberti, otro escultor reconocido de la época, colaborando en esculpir los relieves de las puertas del baptisterio de San Juan de Florencia. Después, estudió con Filippo Brunelleschi, mientras viajaban a Roma para estudiar monumentos y esculturas. Al verlos hurgar en las ruinas, los romanos pensaban que estaban buscando tesoros, aunque solo era un medio para educarse en la escultura. Existen registros de que a sus 15 años fue aprendiz en un taller de orfebrería en Pistoia. Junto a Brunelleschi realizó algunos de sus trabajos más importantes, entre ellos el hecho de haber investigado la escultura romana clásica. Aunque Brunelleschi no se quedó atrás, él eventualmente pasó a la historia por construir la cúpula de la Catedral de Florencia, y sinceramente fue el escultor más importante del siglo XV. Y te preguntarás, oye Israel, entonces ¿por qué este episodio no trata de Filippo? Excelente pregunta. No lo sé, solo quise hablar de Donatello. Quizá más adelante, en fin. Donatello y Filippo desarrollaron una gran amistad, principalmente debido a su pasión mutua por el arte antiguo, misma que provocó su viaje de 2 años a Roma, donde fueron apodados la pareja del tesoro, por la razón que mencioné. Esta amistad también fue una gran influencia para el estilo del escultor y se reflejó a lo largo de su obra, cuyos inicios se ven principalmente marcados por el estilo gótico. Tras terminar su viaje, regresó a Florencia a trabajar en el taller de Ghiberti, donde comenzó con obras importantes desde muy temprano en su carrera, con encargos como el conjunto de la Catedral de Santa María del Fiore y la iglesia de Or San Michele. Aunque el encargo era para el taller de Ghiberti, este le encargó diversas estatuas a Donatello, principalmente para los nichos de las fachadas. Esto le ayudó a desarrollar una gran habilidad para sus mayores intereses, pues se preocupaba por representar la figura humana en todas sus dimensiones, edades y actitudes. Esto implicaba mostrar la vejez o la fealdad tal como él la percibía, pues buscaba impulsar el realismo en sus esculturas. Aunque al principio su estilo podía confundirse con los escultores romanos antiguos, algo comprensible, pues ahí buscó inspiración, eventualmente creó obras más dinámicas, en ocasiones inacabadas e incluso futuristas, mostrando los primeros rasgos de lo que después se denominaría expresionismo. Con su interés por el movimiento y el naturalismo, los encargos de 1410 para San Michele le permitieron ensayar modos de representación de la estatuaria de gran tamaño, dando lugar a algunas de sus primeras obras importantes, como San Marcos y San Jorge. También existe la idea de que durante estos años comenzó a realizar la Anunciación Cavalcanti, una obra en cargo de Niccolò Cavalcanti, para su capilla funeraria, aunque no es seguro, pues también se cree que esta obra tomó lugar en la década de los 40. De cualquier modo, es una obra bastante reconocida del escultor, y de las mejor conservadas hasta el día de hoy, al punto de que continúa en su lugar original. Esta obra es curiosa en su carrera, pues a diferencia de la mayoría de sus trabajos, no fue esculpida en mármol. Durante su trabajo en las estatuas de los santos mencionados, desarrolló el estilo que eventualmente sería conocido como el renacentista, con aspectos menos representativos de la Edad Media y más afines a las estatuas romanas. La impresión causada por estas estatuas le obtuvo el encargo de decorar los nichos del campanario de la catedral. Con estos trabajos patenta una característica de su arte: el constante deseo por experimentar con sus esculturas, en lugar de repetir los mismos patrones una y otra vez, por exitosos que resultaran esos patrones. Experimentó con una fusión entre el estilo romano y el estilo gótico, pero descartó este para enfocarse en el estilo que copió en Roma, ganándose así el título del padre de la escultura renacentista. Sus figuras eran ricas en detalles y de inmediato captaron la atención de su maestro y de sus clientes. Hasta este punto, aproximadamente, llega el periodo de formación del escultor, donde aún se encontraban sus esculturas con retazos góticos, pero su producción a partir de 1425
es la que se considera clasicista. Fue en esta época cuando su fama le permitió abrir un taller junto al escultor y arquitecto Michelozzo di Bartolomeo, colaboración que se extendería durante casi 15 años. Curiosamente, al terminar sus años de formación junto a grandes artistas, se llevó un gran legado técnico, mas no tuvo casi ningún vestigio estilístico de sus mentores y compañeros, pues su estilo basado en emociones y movimientos se formó desde muy temprano en su carrera. Su relación laboral y personal con Michelozzo fue una extremadamente fructífera. Ambos artistas se complementaban mutuamente. Mientras Donatello se enfocaba en la escultura, su compañero prefería las obras arquitectónicas, de manera que con muchos encargos, como lo fueron los trabajos en el Baptisterio de Florencia, en la Catedral de Prato y en iglesias romanas, Donatello se encargaba de la decoración con relieves para completar los diseños arquitectónicos de Michelozzo. Es importante destacar que Donatello inventó una técnica muy importante para la arquitectura, a pesar de ser un escultor. Esta es el sciacchiato, la cual se utiliza para realizar bajorrelieves diminutos para decorar obras arquitectónicas, dando efectos como de sombra y profundidad. Es una técnica minimalista y poco apreciada, pero muy común, sobre todo en edificios antiguos con muchas decoraciones esculpidas. Entonces, básicamente Michelozzo hacía lo grande y Donatello lo pequeño, los detalles, vaya. Pero los compañeros no solo se complementaban en sus obras, también en la gestión del negocio. Mientras Donatello se enfocaba en su obra, la organización y orden del taller dependían de Michelozzo, pues este era mucho más responsable, mientras aquel era más despistado. Por ejemplo, a menudo se olvidaba de pagar la renta, llevándose distintas multas por ello. También olvidaba visitar a sus clientes e incluso llevar las cuentas de sus trabajos. Las finanzas jamás le importaron. Incluso se cuenta que colgaba una cesta con monedas en su taller, para que los ayudantes tomaran de ahí cuando necesitasen, sin molestarse en conocer para qué las utilizaban. A pesar de ser tan despistado con sus finanzas, era alguien con mucha suerte, pues por esa época, un conocido de años, Cosimo el Viejo, quien, por cierto, es una figura histórica muy importante y siento que suele ser bastante ignorado. Pero esta historia no se trata de él, ni modo. Total. Cosimo se convirtió en cabeza de la familia Medici. Siendo uno de los banqueros más importantes de Florencia, dedicó gran parte de su fortuna en ganar influencia política. Consideraba al escultor, Donatello obviamente, un gran artista y amigo. Por ello, además de encargarle muchas obras, también insistió en regalarle una de sus villas cuando estuvo en su lecho de muerte, el castillo de Cafaggiolo. Al enterarse de la voluntad de Cosimo, Donatello rechazó la oferta, pues no tenía idea de qué hacer con una propiedad tan grande. Como a Piero, hijo de Cosimo, le pareció graciosa la respuesta del escultor, en lugar de la propiedad, le concedió una pensión semanal, la cual le mantuvo sin preocupaciones durante los últimos años de su vida. O ese era el plan. En este punto los datos sobre su vida se vuelven algo confusos. Entonces retrocederé un poco para intentar contar sus obras más importantes, realizadas más o menos en esta época. Como te dije, cuando comenzó sus esculturas en Or San Michele y la Catedral de Florencia, expuso un estilo revolucionario, combinando gravedad y realismo en el mármol, contrastando los estilos vigentes de la época. Esta serie la comenzó en 1411, aproximadamente, con el San Marcos, y la concluyó en 1436, con el Sucón, el último profeta de sus santos y demás figuras importantes que esculpió. Durante la realización de esta serie, más o menos por 1427, comenzó a realizar en Pisa la tumba del cardenal Brancacci, donde esculpió la Asunción de la Virgen, pero después de esto, fue la tumba de Baldassare Coscia, para el Baptisterio de Florencia. También, cuando regresó a Florencia, comenzó la cantoría para la catedral, recreando motivos clásicos de los que presenció en Roma. Alrededor de esta época se dejó más clara su maestría en la escultura. Uno de los mejores ejemplos es El entierro de Cristo, una obra que te recomiendo buscar. Pero entonces entramos a la época más importante, cuando Cosme de Medici le encargó una, si no la más reconocida de sus esculturas, el David de bronce. El encargo fue para decorar el patio del Palacio Medici Riccardi. Esta escultura
mostrando al héroe bíblico posando con un par de botas, un sombrero, una espada y ninguna otra prenda, causó enorme polémica, pues representaba a un personaje religioso completamente desnudo. Por ello fue tachada de indecente y blasfema, por incluir el erotismo en un tema de religión. Esta también fue su primera obra en bronce siendo un maestro escultor. Esta obra es considerada uno de sus trabajos más magníficos, y la que lo separó de la mayoría de los artistas contemporáneos, al demostrar su dominio a la hora de representar la anatomía humana. Y además, la publicidad creada por medio de la polémica pues no le hizo ningún daño, claro. Justamente el David fue lo que lo alejó de Florencia de nuevo, así como de sus patrones comunes, pues el bronce era bastante caro y el mármol era el material preferido en obras públicas. En 1443 se mudó a Padua, caída en la órbita de la rica República de Venecia. Allí entró en contacto con la corriente artística que se desarrollaba localmente. Esto resultaría decisivo para el giro que se tomaría en su escultura en la segunda mitad del siglo, volviéndose una muchísimo más expresiva. Su estadía en Padua comienza con el encargo del monumento fúnebre del condottiero Gattamelata, como era mejor conocido, aunque su nombre era Erasmo de Narni. La obra titulada Monumento ecuestre a Gattamelata se convertiría en su obra más famosa, al menos de las realizadas en Padua. Y aunque este encargo era la única razón para estar en la ciudad véneta, permaneció en la ciudad durante una década entera, pues ahí pudo dedicarse a la escultura en bronce, tal como deseaba. La escultura Gattamelata fue de las primeras obras ecuestres de la época, y la primera de tamaño natural desde la antigüedad. Se inspiró en el estilo del Marco Aurelio en Roma para esculpirla. De hecho, la misma estatua se convirtió en modelo para todas las otras estatuas ecuestres que se realizarían en Italia, al menos hasta la época de unidad del país, concretando aún más el papel tan importante de Donatello como un maestro escultor. Además del monumento, también realizó encargos como los relieves y esculturas realizados para el altar de la Basílica del Santo, ya con poco o nada que ver con el estilo de sus trabajos florentinos. Donatello dejó una gran herencia de trabajos en Padua gracias a este tipo de encargos, y gracias a su deseo por esculpir en bronce. Una última obra a destacar de esta época fueron los Milagros de San Antonio, la cual es también mi favorita del escultor. Una vez terminada su década en Padua, alrededor de sus 70 años, a inicios de 1454, fuese por nostalgia de su tierra natal o aburrimiento de la ciudad véneta, decidió volver a Florencia y abrir un nuevo taller en la plaza de la catedral. Ahí continuó realizando trabajos en bronce, como Judith de Holofernes, otra de sus famosas en este material. Aunque estos trabajos carecían del refinado que se encontraba en sus esculturas de mármol y diferían bastante de las modas artísticas de la época, jamás le faltó trabajo en lo que le restó de vida. También de esta época es una de sus obras más raras tomando en cuenta sus materiales de preferencia y estilos de esculpir. Sin embargo, también puede considerarse una de sus obras más comunes si lo vemos en el estilo de Donatello. Como espero te hayas dado cuenta ya, era no tener un estilo específico. Entonces, sería como un algo que no siguiera un estilo específico. No sé, creo que estoy divagando. El punto es que siempre se dedicó a experimentar y buscar nuevas maneras de esculpir. Por eso no se le encasilló en un estilo como tal. En fin, con esta obra me refiero a su terrible María Magdalena, en madera. Digo terrible no porque sea mala, sino porque es una representación de María Magdalena penitente, una obra expresionista extremadamente buena, pues el detalle en María, dolida y buscando la redención de sus pecados, es claro, es la definición de expresionismo, pues María expresa todo claramente. Al ver su rostro ves el dolor y es fácil interpretar su sufrimiento. Es una gran escultura y si la historia de Donatello te parece aunque sea un poco interesante, te recomiendo ver cuando menos esta escultura. Pues no es solo el encargo de María, también representa al mismo Donatello. No porque fuese miserable o estuviese arrepentido de algo, sino muestra la experiencia y el esfuerzo de toda una vida de forjar su maestría en una disciplina. Esta ya no es la obra de un joven buscando su estilo de preferencia. Es la de un anciano experimentado,
acercándose al final de su vida, sabiendo que le quedan pocas obras más, si es que le quedan después de esta. La María Magdalena penitente es una escultura impresionante por sí sola, pero con el contexto de la vida de Donatello se vuelve algo incluso más impactante, pues a estas alturas cualquier escultura podría ser la última. Sus últimos años no fueron especialmente generosos, a diferencia de la gran mayoría de su vida. Sin un heredero directo ni riquezas reales, solo pudo dejar su influencia en la escultura florentina y eventualmente en la escultura de todo el mundo, así como en artistas de otros estilos y épocas. Un ejemplo es otra de las tortugas, Miguel Ángel, quien también se inspiró bastante en los trabajos de Donatello. Aunque tenía trabajos pendientes, estaba demasiado viejo y enfermo como para realizar todos sus encargos, pues tenía un mal paralizante y una ceguera que acrecentó paulatinamente. Ambas situaciones por completo contrarias a la escultura, pues dos de las cosas que más necesitas para esculpir son tu visión y tu movimiento. Por suerte, estando él en cama y enfermo, sus discípulos se encargaron de terminar unos púlpitos para la Basílica de San Lorenzo, sus últimos encargos. Mientras más se acercaba a su muerte, más abandonaba la fortuna. De hecho, se cree que murió en la pobreza a pesar de la pensión que le dejó el hijo de Cosme. Como te dije, no era bueno con las finanzas, entonces no es algo que sorprenda. La mayor evidencia de esto fue una deuda de 34 florines que nunca pagó para su alquiler. Así fue como murió un 13 de diciembre de 1466, aproximadamente a sus 80 años de edad. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, pero se considera una certeza que nació en 1386. Fue enterrado en la Basílica de San Lorenzo, en una cripta debajo del altar, un honor que a contadas personas se le podría conceder. Su sepultura fue junto a la tumba de Cosme el Viejo, quien murió 2 años atrás. Uno de los portadores de su ataúd fue Andrea della Robbia, otro importante escultor del siglo XV. El cenotafio de Donatello se realizó hasta 1896, por Raffaello Romanelli. El nombre de Donatello es conocido a lo largo del mundo, pero su obra es poco considerada por el público en general. Sin embargo, su influencia permanece hasta nuestros días, desde la escultura simple hasta la arquitectura más elaborada. Tuvo múltiples estilos a lo largo de su vida, y es innegable su talento, desde esculpir una de las primeras estatuas ecuestres del Renacimiento hasta crear un estilo innovador en la manera de esculpir relieves e incluso ser de los primeros en tomar en cuenta algo como la psicología al momento de retratar personajes en sus esculturas. La obra de Donatello, de principio a fin, es un ejemplo de cómo, en el arte, algo distinto o fuera de las reglas no significa que sea malo. No solo eso, sino puede ser algo revolucionario, al menos para su ámbito, o, si lo prefieres, algo que lo renazca. El darles nueva vida a figuras históricas o un nuevo estilo a figuras religiosas impulsó a más artistas a ver las cosas de manera diferente, a no representar todo de la misma manera que se ha conocido siempre, sino desde un punto de vista propio, único, y lo más importante, real. Por supuesto que Donatello no fue el único, no fue el primero y no fue el último, pero creo que es mi favorito, porque lograr que un personaje completamente inmóvil transmita sentimientos por medio de su expresión corporal o facial, que permanecerá estática siempre, eso tiene un gran mérito, y no sería posible sin personas dispuestas a ver las cosas de manera distinta, y atreverse a compartir eso con el mundo. Así es como llegamos al final de Nuevas Perspectivas. La escultura es un arte que considero poco común en la actualidad. No es extraño, esculpir consume mucho tiempo y esfuerzo. En muchas cosas puedes corregir errores o comenzar de nuevo sin perder mucho tiempo, pero aquí no. Por eso respeto tanto a quienes lo hacen, y creo que merecen más reconocimiento. En la actualidad la escultura es muy distinta a esa época. Cosas consideradas arte moderno no se parecen casi nada a lo que se hacía en esos tiempos. Pero eso está bien, porque la existencia de las esculturas, pinturas y demás obras recientes que parecen no tener ningún sentido o pueden considerarse hasta ofensivas para el arte mismo, en muchos años podrían considerarse algo revolucionario y magnífico. Y esa clase de oportunidades probablemente no serían posibles de no ser por personajes como Donatello, que decidieron hacer las cosas de manera distinta
y terminaron dándole nueva vida a lo que hacían. A lo que intento llegar es, el que algo sea nuevo o diferente no significa que sea malo, solo es nuevo o diferente. Podrá no gustarte y eso está bien, podrá incluso estar hecho incorrectamente, pero no es malo solo por ser una nueva perspectiva. Te invito a seguirme en mis redes sociales como @chalepodcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast. Te recuerdo que en redes publico una pista sobre el siguiente tema cuando esté por lanzarse, por si quieres estar al tanto. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido. La historia de Donato Di Niccolo di Beto Bardi, o Donatello. Espero la hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.